Lo primero que me preguntaron cuando llegué a Fort Redstone fue dónde estaba el sargento responsable de mí. Ni un buenos días, ni un eres nueva por aquí, nada de eso. Era como si mi rostro no encajara en el escenario. Llevaba la carpeta en la mano, el paso un poco arrastrado por culpa del tobillo maltrecho, y sí, la cicatriz en el cuello llamaba la atención. Pero lo que más dolía era la mirada automática de desdén. ¿Sabes ese tipo de mirada que te barre de la cabeza a los pies y te archiva mentalmente como irrelevante? Eso fue lo que sentí, y eso fue a lo que me acostumbré a sentir. La diferencia es que aquel día no estaba allí para demostrar nada. Solo estaba allí porque aún quedaba trabajo por hacer. Lo que más me marcó en aquel comienzo fue oír a uno de los reclutas, Reynolds, el más hablador del grupo, llamarme secretaria del sargento cuando pasé por su fila. Algunos rieron, otros intentaron disimular, pero nadie lo corrigió. Seguí en silencio, como siempre hice. Anoté horarios, verifiqué equipos, señalé puntos de fallo en el entrenamiento anterior y continué mi camino. Nadie preguntó mi nombre. Nadie siquiera imaginó que aquella carpeta estaba allí porque yo era la responsable de buena parte del protocolo de ese entrenamiento. No me dolió el apodo. Lo que dolió fue el hábito con que ese tipo de desprecio se arroja sobre alguien que no encaja en su molde. Ya viví esto antes, pero ver que se repetía en jóvenes que aún ni saben lo que es el peso de la pérdida, eso duele más de lo que me gustaría. En los primeros días, básicamente me ignoraron. Daba instrucciones puntuales sobre seguridad de armamento, movimiento en área de riesgo, verificación de sensores, y la mayoría fingía escuchar. Reynolds era el primero en susurrar bromas. Era un tipo sarcástico, siempre con la respuesta lista. Ya traté con muchos como él, pero en aquel ambiente con todos tan verdes, estaba claro que se veía como líder informal. Cuando mandaba repetir un ejercicio, bufaba. Cuando corregía la postura, comentaba en voz baja del tipo ni habla como militar. La ironía es que hablaba como alguien que ya ha visto muchas cosas, solo que quien nunca vio nada cree que necesita gritar para reconocer autoridad. El cambio comenzó un día cualquiera, cuando el coronel Eckhart apareció en la formación. Nadie esperaba nada fuera de lo normal, pero llamó a todos los reclutas y mostró un dossier desclasificado delante de ellos. Era mío, con nombre, foto y el informe completo de mi índice. La operación Cinder Echo, Sierra 1, la misión de extracción en cerco químico. Tengo cicatriz en el cuello porque estuve demasiado tiempo sin máscara esperando evacuar a los últimos de la fila. 51 vidas. Aquello paralizó a la tropa. Algunos bajaron la mirada. Reynolds se quedó blanco. La foto en el informe era clara. Yo con la misma mirada que aún llevo. Y por primera vez nadie bromeó. Solo silencio. De ese que pesa. Porque a veces el silencio es la única forma de enfrentar el error. Después de eso, la postura cambió, pero no como mucha gente esperaría. No hubo disculpas inmediatas, ni trato exagerado. Fue más sutil, un respeto contenido. Empezaron a escuchar con más atención, a repetir ejercicios sin quejarse tanto. Pero lo que más me llamó la atención fue el comportamiento del propio Reynolds. No se volvió santo de la noche a la mañana, pero empezó a prestar verdadera atención. Veía cuando me observaba cronometrando tiempos, corrigiendo ángulos, ajustando posiciones. Comenzó a anotar en un cuaderno pequeño que llevaba en el bolsillo lateral. No era adulación, era una curiosidad casi contenida, como quien quiere entender lo que antes dejó pasar. Una noche, durante el mantenimiento de los sensores de rastreo, me quedé sola en el área técnica.
Estaba reorganizando los dispositivos cuando oí pasos. Era Reynolds. No dijo nada al principio. Solo me entregó una pieza que se me había caído. Luego preguntó de un modo directo, sin rodeos. ¿Por qué sigues aquí? Con ese currículo podrías estar jubilada o en cualquier otro lugar. Pensé un poco antes de responder. Dije que Ortega, mi compañero de misión, murió en una evacuación desorganizada. No fue cobardía, fue falta de preparación, y que, desde aquel día, decidí que haría todo lo posible para que ningún soldado más muriera por un error evitable. Él simplemente asintió. No dijo nada más, pero vi que algo en él cambió allí. Hubo otro día, durante un sobrevuelo de helicópteros en la base, que mi reacción se me escapó de control. Estaba revisando informes cerca del campo de entrenamiento cuando los motores empezaron a rugir allá arriba. Un ruido que me transporta directo a otra época, a otro lugar. Me quedé inmóvil unos segundos. Mucha gente ni se dio cuenta, pero Reynolds lo percibió. Vi en su rostro que entendió. Fue la primera vez que alguien allí vio más allá de la postura, más allá de la cicatriz. Yo no estaba allí por vanidad ni obligación. Estaba allí porque eso era mi forma de seguir viva, no en el cuerpo, sino en la cabeza. No es fácil cargar la imagen de gente que no pudiste salvar, y yo ya cargaba más rostros de los que desearía. Lo que me hizo darme cuenta de que Reynolds realmente estaba cambiando fue un detalle tonto. Encontró un parche antiguo mío en el arsenal, un pequeño retal con el número 7 bordado. Preguntó al sargento de armamento qué significaba, y la respuesta fue directa. Sierra 7 era su unidad, solo quedó una. La mirada de él después de eso era otra. Entendió que yo no era solo una instructora con un pasado. Yo era lo que quedó de un grupo entero que no regresó. Cada orientación que daba, cada corrección, venía cargada de nombre, historia y dolor. Y él empezó a seguirlo todo al pie de la letra. No por miedo ni obligación, sino por respeto. Y eso, para mí, ya era una señal de victoria. El ejercicio final llegó más rápido de lo que todos esperaban. Era la prueba de evacuación, una de las más exigentes, donde cada detalle puede costar vidas, aunque sea solo una simulación. Reynolds se ofreció para liderar al equipo. Algunos reclutas aún fruncieron el ceño, recordando su actitud burlona de las primeras semanas, pero nadie lo cuestionó. Observé todo de lejos, sin intervenir. Trazó el plan con precisión, dividió funciones, corrigió posturas. Cuando sonó la sirena, vi un equipo sincronizado como pocas veces se ve en una promoción de formación. Y por primera vez, mientras corría con la radio en la mano y daba instrucciones, vi en su rostro algo que no era arrogancia ni afán de demostrar nada. Era responsabilidad genuina. Después del ejercicio, con todos exhaustos y sudados, Reynolds pidió hablar con la tropa. Subió a la pequeña plataforma de madera y, con el micrófono en la mano, me miró directamente. No había ensayo, ni frase de efecto. Solo dijo: subestimé a alguien que vivió lo que yo ni sabría nombrar. Quiero aprender, pero bien, esta vez. Fue entonces cuando entendí que algo había cambiado, en él y en mí también. Yo no quería aplausos ni aceptación, solo quería que comprendieran que no se puede entrenar personas ignorando a quien ya pasó por lo que ellos ni sueñan. Le pregunté: ¿cuál fue el primer error de Ortega en aquella evacuación? Y respondió, al instante, sin vacilar. Fue cuando dije: empezamos mañana. A partir de ese día, los entrenamientos cambiaron. No porque yo cambiara, sino porque ellos empezaron a escucharme de verdad. Ya no se trataba de autoridad, sino de confianza. Reynolds se convertía en referente para los demás, no por gritar o mostrar fuerza, sino por absorber. Preguntaba con sinceridad, tomaba notas
e incluso corregía a los compañeros con el mismo tono calmado que antes ridiculizaban. Era extraño ver a aquel grupo, que me veía como un chiste, ahora repetir mis gestos, mi ritmo, mi lógica. Pero lo que más me marcó fue cuando él, discretamente, empezó a ayudar a uno de los reclutas más inseguros de la promoción, Harris. Yo no lo pedí, nadie lo pidió. Solo entendió que allí la única competición válida era contra la propia ignorancia. Un día antes de la graduación, encontré a Reynolds en el arsenal, revisando el equipo básico. Me miró, algo tímido, y dijo que iba a guardar la nota que Ortega había dejado en el casco antes de la última misión. Me quedé en silencio, porque no recordaba haberle contado esa parte. Pero él había escarbado en todo, leído cada informe, cada línea de historial. Y ahora, aquel muchacho que me llamaba secretaria estaba honrando la memoria de alguien que ni conoció, de la forma más respetuosa posible. A veces no necesitamos escenario para enseñar. Necesitamos a alguien que escuche con el corazón abierto. Y en ese instante, allí entre cajas y olor a aceite de arma, comprendí que mi misión con él estaba cumplida. El día de la graduación nadie lo sabía, pero yo temblaba por dentro. Siempre que oigo el himno y veo esa formación alineada, el estómago se me revuelve. No por miedo, sino por memoria. Ortega también se había graduado allí años antes, con la misma franja en el hombro, el mismo brillo en los ojos. Cuando anunciaron a los destacados, Reynolds fue llamado por el comandante. Recibió la medalla de honor al mérito por liderazgo silencioso y desempeño técnico. Y, ante todos, agradeció a la instructora que me enseñó más con silencio que cualquier grito. No lo esperaba, ni lo quería. Pero oír eso frente a toda la base después de todo lo que pasé allí fue como si por un segundo el mundo hubiera entendido por qué aún sigo en pie. Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba, Reynolds vino a mí con un regalo mal envuelto. Dentro, un parche de tela bordado, Sierra 8. Lo miré y pregunté qué era aquello. Dijo que si algún día volvía a liderar un equipo, quería formar parte, y que si no volvía, estaba bien, seguiría llevando lo aprendido. Guardé el parche en el bolsillo del pantalón sin decir nada, pero por dentro sentí algo difícil de explicar. No era orgullo, era una especie de paz, como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera segura de que todo lo que sobrevive en mí, desde Ortega hasta las noches sin dormir en Redstone, aún sirve para algo mayor. Aquella misma noche me quedé más tiempo en la base de lo habitual. Ya no había nadie en el campo de entrenamiento, solo el sonido lejano del generador y el viento cortando entre los edificios. Caminé hasta la sala donde guardamos materiales antiguos y, sin saber exactamente por qué, saqué la carpeta del armario y escribí, con rotulador grueso: "Ningún grito enseña más que un ejemplo". Pegué eso en la pared, justo encima de la mesa de registros. Tal vez nadie lo note, tal vez lo arranquen al día siguiente. Pero fue la primera vez que dejé algo mío allí, además del dolor. Por primera vez yo también quise ser recordada, no como leyenda o sobreviviente, sino como alguien que decidió quedarse cuando todas las razones decían que me fuera. De camino a casa, la radio de mi coche estaba muda, como siempre, pero mi cabeza no. Recordé la primera vez que me puse el uniforme completo tras el accidente. Recordé las sesiones de fisioterapia, el dolor de aprender a caminar de nuevo, la voz del terapeuta diciendo que el trauma nunca se va, solo cambia de lugar. Recordé a la madre de Ortega abrazándome en su funeral y diciendo: "Confiaba en ti más que en cualquier otra persona". Y fue eso lo que me hizo volver a Redstone. No era por mí,
nunca lo fue. Era por él, por todos los que vinieron antes, por quien aún vendrá. Solo hice lo que debía hacerse. Y ahora, viendo a Reynolds listo, sé que valió la pena. A la mañana siguiente recibí un sobre marrón en mi mesa. Era simple, sin remitente. Dentro, un parche antiguo de la Sierra 7, el mismo modelo que usábamos antes de la misión final, y una nota escrita a mano. Para ti que te quedaste y nos llevaste contigo. No tenía firma, pero lo supe. Reynolds había encontrado a uno de los nuestros en algún lugar, tal vez en un hospital de Minneapolis. Veteranos, tal vez en una lista de registros olvidada, y, de algún modo, esa nota me encontró. Sostuve aquel trozo de tela como si fuera un código de ADN. Era una confirmación silenciosa de que, incluso sin medallas ni reportajes, la historia se estaba transmitiendo, no para la fama, sino para la memoria. El último viernes del ciclo de formación, la nueva promoción se reunió para un ejercicio colectivo en el patio central. Era simbólico, como un rito de paso. Normalmente observaba de lejos, pero esa vez caminé hasta la primera línea. Reynolds se acercó, ahora como segundo instructor. Nadie rió, nadie susurró. Todas las miradas estaban fijas, atentas. Solo dije, hoy no entrenan solo para sobrevivir, entrenan para asegurar que nadie se quede atrás. Y vi en sus ojos algo que hacía tiempo no veía: respeto sin idolatría, escucha sin miedo, fuerza sin prepotencia. Allí, en ese instante, entendí que tal vez finalmente había completado la misión que Ortega dejó incompleta. Cuando todos se fueron, me quedé sola en el patio. Me senté en el mismo banco donde me llamaron secretaria meses antes. Apoyé la carpeta en el regazo, como siempre. Pero aquel día parecía más ligera, quizás porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargándolo todo sola. Cerré los ojos unos segundos. Oí las voces distantes de los reclutas marchándose, los pasos pesados en las botas, el sonido del viento golpeando las banderas. Ninguna medalla ni ascenso me habría dado lo que ese silencio me dio: la certeza de que, a pesar de las pérdidas, aún había sentido en continuar. Más tarde, entré en la sala de armamento para entregar los registros de uso. Reynolds estaba allí, solo, haciendo inventario. No dijo nada. Solo me entregó un café como yo hacía en las primeras semanas. Nos sentamos en silencio, sin necesidad de hablar. Y creo que fue ese silencio lo que lo selló todo. No buscaba perdón ni reconocimiento. Solo necesitaba saber que alguien entendió, que alguien escuchó. Cuando se levantó, dejó la misma nota en mi carpeta, ahora con otra frase: cuando hablas bajo, todos aprenden a escuchar mejor. Sonreí por primera vez en meses, no con los labios, sino con todo el cuerpo. En la graduación de la promoción me quedé al fondo, como siempre. Los nuevos instructores llamaban los nombres, distribuían insignias y los aplausos resonaban en el patio. Pero al final de la ceremonia, Reynolds pidió la palabra, llamó mi nombre, por primera vez, alto, con firmeza. Dijo que todo lo que habían aprendido allí fue gracias a la base que construí con disciplina, paciencia y respeto. Miré alrededor. Las miradas ya no eran de burla, eran de reconocimiento, algunas incluso emocionadas. Yo no esperaba aquello, ni lo quería, pero algo se cerró dentro de mí, y se cerró bien. Guardé ese momento como guardo todo lo que importa, sin alarde. En el bolsillo del uniforme llevé la nota de Reynolds doblada con cuidado. En casa la puse dentro de la carpeta donde guardo mis papeles de Sierra 1, esa carpeta que casi nadie ha visto. Hoy continúo instruyendo del mismo modo, voz calma, pasos firmes, carpeta en la mano, porque aprendí que no es gritando como se gana respeto, es viviendo de un modo que el silencio lo diga todo. Y al final, eso fue lo que quedó de mí,
la mujer que sobrevivió, y enseñó a otros a hacer lo mismo.